Hola, ¿cómo van? Siempre espero que estén bien, ¿verdad? En las manos de Dios. Hemos orado para que así sea. En gracia y paz estamos conscientes de lo que se gana con oración, se mantiene con oración. De hecho, estamos programando un evento, muy pronto les daré más información sobre eso. Se va a llamar Celebrando a Jesús. Y será un día de acción de gracias. No habrá predicación, solo haremos fiesta al Señor en agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Aguarden, muy pronto les voy a dar instrucciones del día y de la hora, y toda la iglesia está invitada, por supuesto. Pero hoy nos acercamos al fin de la campaña 40 días en la palabra. De hecho, ya terminamos las 6 semanas. Falta un sermón, el sermón de la clausura, que es el broche de oro de toda la campaña. El próximo domingo, escoge el horario del culto que quieres asistir. Tenemos 2 cultos dominicales. El primero a las 11 de la mañana, el segundo a la 1 de la tarde, a la 1. El de las 11 se llena completamente, el de la 1 todavía hay lugar, todavía hay lugar. Entonces escoge, debido a tu comodidad, el horario. Pero es importante que vengas a la casa de Dios, es muy importante que te congregues. Pablo, el apóstol Pablo, nos mandou esse mensaje de hace 2000 años. Ele dijo, congréguense, o sea, não tenham por costumbre como aqueles que não se congregam, evitar congregar-se, ¿verdad? Por lo tanto, é necessário congregar-nos para interactuar com pessoas de nossa mesma fé, com nosso mesmo Deus. Te esperamos em graça e paz. El domingo de la clausura de la campaña. Y por supuesto, el día de hoy hablaremos un poco más sobre la Biblia. El título de hoy de esa plática es La Biblia es 100% confiable. La Biblia, claro que es 100% confiable. Voy a tocar 2 aspectos el día de hoy. Primero ese. Si Jesús confiaba en la palabra, nosotros también deberíamos de confiar en ella. Si nuestro Dios la escribió y confía en ella y es 100% confiable, ¿quién somos nosotros para desconfiar de la Biblia? Quizá de alguna manera haya escuchado a alguien que diga, no, yo creo en Dios, pero ¿sabe qué? Yo no creo que la Biblia sea 100% confiable porque fue escrita por hombres. Bueno, sí y no. Hablamos de eso en la primera semana de la campaña, ¿verdad? Dios inspiró a hombres que escribieron la palabra, pero la inspiración vino de Él. Vino de Él. Y la Biblia es coherente. De Génesis a Apocalipsis, durante 66 libros hay una coherencia que solo se logra sendo que el autor, cuando el autor es solo uno, en este caso Jesucristo. Si es cierto, fueron 43 escritores diferentes, algunos de ellos ni se conocían, vivían en épocas muy separadas, durante 1500 años fue escrita la Biblia en 3 continentes diferentes. Entonces, ¿cómo se explica que hay coherencia de pasta a pasta? Quizá tú me digas, pastores, que hay libros religiosos o livros sagrados de alguma outra religião que também são coerentes, claro, porque foi escrito por uma sola pessoa. Uma sola pessoa. Para que estamos falando de 43 autores diferentes. Como se logra a coerência? Porque o autor verdadeiro é Jesucristo. E inspirou a todos eles. Por lo tanto, o primeiro tema aqui é este. Se Jesus confiou na Bíblia, tu e eu também deveríamos de fazê-lo. E hemos escutado a pessoas que dizem, eu confio em Jesus, pero no en los hombres que escribieron la Biblia. Bueno, aquí hay un grave problema en esa lógica, enorme. Jesús confió en la Biblia, en cada palabra de ella. Él la escribió. Él enseñó que la Biblia era un libro único, por encima de todos los demás. Mateo capítulo 5, versículo 18, la palabra dice así, ponga atención. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Son palabras de Cristo. Él confiaba en la palabra porque él la escribió. Jesús dice que la Biblia, que durará hasta el fin del tiempo, va muy por encima de cualquier otra escritura hecha por el hombre. Se hará lo que Dios quiere cumplir en ese mundo, porque la Biblia así se dice, se cumplirá su voluntad. Juan capítulo 10, versículo 31 al 38, es un poco extenso, pero te lo voy a leer. Y la palabra dice así. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?
le respondió a los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Significa, ustedes llaman a Dios lo que no es Dios. Y vengo yo, y no reconocen que soy un hijo de Dios, y que soy Dios mismo. Es lo que Cristo habla aquí. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Significa, ok, no creen en mí, pero ve lo que yo hago. Solo Dios es capaz de hacer algo así. Y es cierto. Y es cierto. Jesús proclamó la verdad de la Biblia. Y cuando Jesús habla acerca de la veracidad de la Biblia, más vale que escuchemos. Más vale que le escuchemos. ¿Entiende la lógica ilógica de personas que dicen, ok, yo confío en Jesús, pero no en lo que Jesús ha escrito? Es lo mismo pasa con personas que tú pasas tiempo sin verlas y de pronto las encuentras. Ellos se congregaban quizá en tu iglesia y ya no están ahí. Y por preocupación y por amor cristiano les dice, oye, ¿y dónde te congregas ahora? Y la respuesta que escuchamos es, no, pues en ningún lugar, estoy en mi casa, Dios está en todo lugar, y yo leo la Biblia, y hago un devocional con los que están ahí, con mi familia, y te dicen, mira, yo estoy bien con Dios, pero no quiero ir a ninguna iglesia. ¿Entienden el riesgo que eso significa? Estoy bien con Dios, pero no estoy bien con lo que Dios ama. Eso es incoherencia. No puedes estar bien con Dios y estar mal con lo que Dios ama. Y Dios ama a la iglesia. La ama tanto que murió por ella. Y ya sabemos, la iglesia somos nosotros, no las paredes, no el templo. No confundan la terminología. Una cosa es iglesia, otra cosa es templo. Cristo murió por su iglesia y vendrá por su iglesia. Por lo tanto, cuando yo digo, no me congrego en ningún lugar porque no estoy de acuerdo con ninguna iglesia, pero estoy bien con Dios. No, no estás bien con Dios. No estás bien con Dios. No puedes estar bien con Dios y mal con lo que Dios ama. ¿Entiende ahora la lógica de lo que estoy hablando? Es lo mismo decir, yo confío en Cristo, pero no confío en lo que Cristo ha escrito. Yo creo en Jesús, pero no creo en lo que Jesús ha escrito. Es una incoherencia. Es una incoherencia en términos. No puede ser así. O sí o no. Dice la palabra que tu sí sea sí, que tu no sea no. Jesús proclamó la verdad de la Biblia. Y cuando Jesús afirma que la Biblia es verdad, es mejor que escuchemos. Cuando Jesús habló acerca de la... Por ejemplo, cuando Jesús habló de la Biblia, él basaba su argumento sobre la verdad de que la Biblia es toda la verdad que él tenía para nosotros. En cada palabra, en cada terminología, la Biblia es veraz. Él creía en cada frase, cada palabra de la Escritura. Así que si confías en Jesús, ¿por qué habrías de desconfiar de la Biblia que Jesús escribió? ¿Verdad? Cuando Jesús habla de la Biblia, él no solo habla de ella en términos de poesía, de prosa y de historia. Él veía la Biblia como algo que puede cambiar a las personas. Te ha cambiado a ti, me ha cambiado a mí, porque hemos escuchado la Biblia. ¿Cómo sabríamos que hay un cielo si no leemos la Biblia? ¿De qué manera podríamos entender la salvación sin leer la Biblia? ¿Entiende lo problemático que es eso? Porque hay personas que no leen la Biblia, no la quieren leer, pero quieren ir al cielo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Si la voluntad de Dios es que crezcamos, y la manera de crecer es leyendo su palabra. ¿De qué manera vas a crecer sin leer la Biblia? Lucas 11, 28 dice así. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús no quiere que nosotros solamente leamos la Biblia, como hacemos con un libro cualquiera, con la prosa, con la poesía, con la historia. Jesús quiere que nosotros de verdad leamos la palabra y obedezcamos a la palabra.
Isso es lo que haces con algo que el creador del universo ha escrito. Tú lees. Todos tenemos autores favoritos, autores preferidos. E estamos sempre pendientes de su próximo livro, su próximo livro. Algumas vezes nos decepcionamos, não? Há um autor que não vou mencionar, um autor americano, que escreveu uma novela. Bueno, explico, não é telenovela, é novela. Moby Dick é novela, Don Quixote de la Mancha é novela, boas novelas, não? E esse autor escreveu uma excelente novela em seu debut, a los 21 anos de idade, arrasou com o mercado editorial em todo o mundo, e todos, e eu me incluo, esperávamos seu próximo livro, porque sua novela tinha como base a história humana, com tintes de ficção, pero muito boa, muito entretenida a novela, não? É o que se chama a novela histórica. Então, eu e outros tantos anelávamos o próximo livro desse autor. Oh, decepção! E quando lança o próximo livro, foi uma decepção. E depois lança um terceiro, decepção. E aí quedou, já não escreveu mais. Algo passou, que se agotou todo no primeiro livro. Por isso, se nós que temos preferências com determinados autores, esperamos com ânsias o próximo livro, como não hacerlo com Jesus? Lo conocemos, então há que ter o anelo e desejo de ler sua palavra todos os dias, aprender da palavra de Deus todos os dias. Ler a Bíblia e obedecê-la é o que haces com algo escrito por o Criador do universo. Assim se tem que ser. Quando Jesus falava acerca da Bíblia, ele falava como se as pessoas que ele menciona aí fossem reais, e lo são, e lo eram, verdade? Falava de los profetas de maneira real. Jesus falou de Daniel como se fosse uma pessoa real. Jesus creia em Noé, em todo o que passou no dilúvio. Creia em Adão e Eva, creia na tragédia de Sodoma e Gomorra, creia em Jonás e como foi tragado por um grande pez, etc. Foi o que ele nos deixou, foi seu escrito. Como podes confiar em Cristo e dudar de lo que Cristo ha escrito? Como? É ilógico, isso não é coerente. Jesus creia em algumas das histórias mais controvertidas ou controversiais da Bíblia, particularmente Noé, Adão e Eva, Sodoma e Gomorra e Jonás. As pessoas que pensam que a maioria da Bíblia são boas histórias, pero não são verdade, sempre apontam a essas 4 histórias: Noé, Adão e Eva, Sodoma e Gomorra e Jonás. As pessoas que dudam da Bíblia, que dudam da Escritura, sempre apontam a estas 4 histórias. Se Jesus creia em elas, então nós também deveríamos, porque Ele as escreveu. Se creemos em Cristo, creemos em o que Ele ha escrito. E de hecho se ha encontrado pruebas de todas as histórias da Bíblia que são controversiais, entre comillas, deixaram um rastro na história, deixaram um rastro na arqueologia. Pessoas que dizem, eu não sei como Deus criou um pez que tragara a Jonás. Pues eu tampouco, pero te vou dizer uma coisa. Em Brasil, no rio Amazonas, há um pez chamado pirarara. A pirarara alcança 10 metros fácil, 12 metros fácil. É o maior pez de água dulce. Está no rio Amazonas. Para aqueles que não sabem, o rio Amazonas é o rio mais grandotote do mundo e então parece um mar, parece um oceano. O grande oceanógrafo Jacques Cousteau tinha um barco, o Calypso, e é um barco francês enorme. Era um contratorpedeiro de gran calado, significa que alcançava muito abaixo, e entrava como se nada no rio Amazonas. Era o único rio que ele podia entrar com seu barco, porque navegava o oceano, o Atlântico, por supuesto, e entrava por el Amazonas e chegava a Manaus, a capital do estado de Amazonas. Chegava em barco. O sea, el río Amazonas es un mar. Hay porciones en ese río donde, estando en una orilla, tú no ves la otra orilla, de tan ancho que es ese río, ¿verdad? Pues en el río Amazonas está la pirarara. La pirarara es un pescado enorme que sí traga hombres. Bueno, lo bueno es que la pirarara es
es de paz, digamos así. Es muy tranquilo el pez, muy tranquilo. Pero tiene la capacidad, si quiere, de tragar a un ser humano. Es la pirarara. Y eso estoy hablando de un pez de agua dulce, que no dirá una ballena en el mar, ¿verdad? Por lo tanto, no sabemos cómo Dios pudo crear un pez de ese tamaño, pero lo hizo. Lo hizo. Por outro lado, la confiança está la burla. La Bíblia é el livro mais despreciado, burlado, negado, cuestionado e debatido em toda a história. Increíble, não? Pero lo es. La Bíblia ha sido atacada durante siglos por todas as questões que puedas imaginar, que te imaginas. Sin embargo, la Bíblia sigue sendo o livro mais leído, o livro mais publicado, o livro mais traduzido, o livro mais leído em todo o mundo. Sigue sendo a Bíblia. E o mais importante, sigue cambiando a vida de pessoas que la aplicam nas suas vidas. Sempre ha sido assim com a palavra de Deus, ela transforma. Uma das razões por las que podemos estar seguros de que a Bíblia é palavra de Deus é porque a lo largo de toda a história ha sofrido todo tipo de ataques e ha prevalecido, ha sobrevivido. Apesar de los ataques a lo largo de la história, a Bíblia é a melhor fonte de cultura que te podes imaginar. É a melhor fonte de música, de arte e arquitetura. Se sacas a Bíblia de la cultura ocidental, destruirías gran parte de la música más importante, de las obras de arte y arquitectura de los últimos 2000 años. Si sacas a la Biblia de la cultura occidental, se acabó la cultura occidental. Así de grande es la palabra de Dios. La Biblia ha florecido, a pesar, repito, de incesantes ataques durante los últimos 2000 años. Mateo 24:35 dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo dijo Jesucristo. Como mencioné en la campaña, que 40 dice la palabra, lo único que va a durar en este planeta es la palabra de Dios. Todo lo demás se acaba, se desgasta, pero solo la verdad permanece. Y la Biblia es la verdad. No importa el ataque que venga en contra de la palabra de Dios. La Biblia siempre sobrevive y siempre lo hará. Podemos creer en eso. Y hablando de sobrevivir esta palabra, el punto 2 de esa plática es este: la palabra de Dios transforma vidas. La Biblia transforma vidas. Te ha transformado a ti, me ha transformado a mí. Nada puede cambiar la vida de las personas como la palabra de Dios. Yo, como pastor, he visto a alcohólicos y adictos a recuperar sus vidas por leer la palabra de Dios, por ser confrontados con la palabra de Dios. De hecho, en Gracia y Paz siempre lo hacemos. Si de verdad quieres un lugar donde la palabra se predica tal y como es, aunque sea con confrontación, con mucho amor, por supuesto, con paciencia, con sentido común, pero confrontando nuestra vida, ese lugar es Gracia y Paz. Si quieres un lugar donde nada más te dan una probadita, cambian la palabra para no ofenderte, lugares donde nunca se habla de la sangre, del pecado y de la cruz, pues Gracia y Paz no es tu lugar, porque en Gracia y Paz siempre estamos hablando de Jesús, de la cruz y de su sangre en aquella cruz. ¿Es algo confrontativo? Claro que sí, pero la manera de cambiar vidas es confrontando, en amor, claro, en amor. Y con mucha educación, sin ofender a nadie. Nunca usamos el púlpito para ofender a alguien, simplemente es confrontar y en amor. Repito, siempre se hace en amor. Porque sabemos el potencial de transformación que genera la palabra de Dios. Yo cambié mi vida porque un día leí la palabra de Dios. Todos los cristianos lo han hecho. He visto el cambio de la palabra de Dios en personas que eran egoístas, narcisistas, y hoy son personas maravillosas ante Dios. Pésimos esposos, pésimos padres, que van en ese aprendizaje, se confrontan con la palabra los transforma y ellos pasan a ser buenos esposos, buenos papás, excelentes cristianos. Al fin y al cabo que las leyes, por mejores que sean las leyes, no pueden cambiar los corazones humanos. Porque el cambio es de dentro hacia afuera. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios.
com sua palavra pode cambiar o ser humano. Juan capítulo 8, versículo 31 e 32, a palavra diz assim: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad os hará libres. E a verdade os hará livres. Sabe o mais curioso? Por todo o mundo encontramos universidades seculares cuyas faculdades, os edifícios, têm a última porção desse versículo. La verdad os hará libres. Pero despreciam a primeira parte. Essas mesmas universidades ignoram a primeira porção do versículo. La libertad de opinião e as opiniões de los demás não te harán libre. Solo a Bíblia, que é a verdade de Deus, te dará verdadeira liberdade. Incluso quando obedecer a Bíblia seja difícil e incômodo, teremos que fazê-lo. ¿Sabe por quê? Porque não sempre será cômodo obedecer a Bíblia, mas temos que fazê-lo. Não sempre estaremos de acordo com a Bíblia, mas temos que reconhecer que a Bíblia é a verdade, nós não. Então, perguntar algo: ¿crees em todo o que se escreve em internet? Claro que não. ¿Crees em todo o que ves na televisão? Não. ¿Crees em todo o que lees em periódicos e revistas? Espero que não. Então, por que gastamos mais tempo leyendo e vendo o que sabemos que é uma mentira que leyendo a verdade de Deus? ¿Sabe por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil. Mas não sempre o mais fácil é o melhor para nós. A questão fundamental depois desse dia, para ti, para mim, meu irmão, minha irmã, e minha amiga que me vem, a questão fundamental é essa. Depois desse dia, a questão é essa: qual será a autoridade máxima em tu vida? A pergunta é essa: qual será? Qual será a autoridade que governará tu vida? Será a palavra de Deus ou a palavra do mundo que está aí afuera? Será o que Deus disse que é verdadeiro ou a opinião pública a tu alrededor? Tendrás que decidir, pero pronto. Tienes que hacerlo pronto, tienes que hacerlo já, porque Cristo vem pronto. Se a Bíblia não é verdadeira, se a Bíblia não é sem erro e sem defeito, estamos em graves problemas. A Bíblia diz como puedes ser salvo. Diz que tu vida não é um acidente, é um propósito. A Bíblia te diz como ser perdonado, te diz como Deus pode usar-te para o bem do mundo. Então, se a Bíblia não é verdadeira, a vida é inútil. A boa notícia é que a Bíblia sim é verdade, é verdadeira, é veraz, porque aquele que a escreveu, Jesucristo, ele é verdadeiro. Podemos confiar em Cristo, claro. Então podemos confiar na Bíblia, que é sua palavra. Por mais difícil que seja, podemos confiar em sua palavra. ¿Por que não oramos? Cerrem seus olhos, por favor. Amado Senhor e Salvador, graças pela oportunidade de encontrar a verdade, aún através da dúvida. Porque a dúvida, Senhor, com coração aberto, sempre nos leva a conhecer a verdade. E tu eres a verdade, tu palavra é a verdade. Graças, Senhor. Em tus manos estamos. Guia-nos por essa vida que nos has dado. Mostra-nos, Senhor, tu perfeita vontade. Endereza nossas vidas se em algum momento nos hemos alejado de ti, Senhor. Jesucristo, guia-nos a toda a verdade, porque tu palavra é verdade. Muitas graças. Em nome de Jesus. Amém e amém. Espero que hayas assimilado a verdade de Cristo em tu vida. E, por supuesto, para profundizar pouco mais em tudo isso, nos vemos no próximo domingo em Graça e Paz, na clausura da grande campanha 40 dias na Palavra. 2 cultos temos, o primeiro às 11 da manhã e o segundo 1 da tarde. Eu sei que de la 1 hace mais calor, pero é mais tranquilo, porque há mais espaço no auditório. Por lo tanto, eu te invito a que decida se queres mais comodidade para estacionar e para entrar e escolher hasta a silla que queres ocupar no auditório. O culto para ti é a 1 da tarde. É a mesma predicação, é a mesma administração e é o mesmo Deus que estará em ambos cultos. Tu decides se queres mais comodidade ou mais apreto, digamos assim. Com sana distância, claro, todo com sana distância. Elige o horário e vem a graça e paz no próximo domingo. Te esperamos. Que Deus te bendiga.